Buenos días, damos inicio a esta sesión del curso, sesión online del curso de Derecho Agrario del día 13 de julio del 2020. Como pudieron observar, ya están subidas varias actividades que componen esta primera unidad, así como las sesiones online grabadas. Les pido de favor que los que quieran poder revisar lo que hemos dictado hasta este momento, las participaciones suyas incluidas, pues que acudan a ese apartado del curso virtual en Moodle. ¿Han tenido algún inconveniente hasta ahora, por favor, respecto de observar las clases? ¿Sí pudieron revisar lo que les dije? ¿Está subido o todavía no? ¿Sí me escuchan, por favor? Sí, doctor. Sí, abogado. Muy bien. Entonces, si alguno tiene algún problema, pues me avisa. Veo que no, yo me he metido y he puesto el clic, y lleva directamente un vínculo que sale en YouTube, entonces para que puedan observar las clases desde ahí. Les pido de favor a alguno, ya saben ustedes cuál es la mecánica, iniciamos con una pequeña retroalimentación, si alguno quiere realizar esa retroalimentación, ese pequeño resumen de lo que vimos en la clase anterior, pues este es el momento. Este es el modo que yo comienzo a calificar la participación. Entonces, alguno, por favor, que pueda hacer. Yo, Sí, doctor. yo. A ver, compañera Zambrano. Ya, a ver, en la clase pasada vimos sobre el artículo, sobre el artículo 281 y 282. En el 281 se estableció de que la soberanía alimentaria tiene una relación con la propiedad agraria, en donde el Estado se responsabilizaba ya sea de darles una indemnización para que ellos puedan acceder a esto o darles mecanismos de trabajo, ya sea el capital, la obra de trabajo, etc. En el 282, en cambio, establecimos que se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra. También vimos lo que es el res nullius, que decíamos que es lo que le pertenece al Estado, más no a las personas. Ya, y eso. Bueno, hay que hacer algunas puntualizaciones, compañera Zambrano. Si algún compañero, por favor, puede hacerlo. Hablábamos, buenos días, doctor. También hablábamos respecto a cuál es el fin que tiene el derecho agrario o de pronto a dónde se enfoque. Principalmente hablábamos de políticas redistributivas. También entraba o tenía incidencia directa, por ejemplo, los derechos de segunda generación que estaban enfocados, decíamos, tanto en lo económico como en lo político. Así también mencionábamos los derechos de la tercera generación, en donde se le daba especial validez hacia el avance que tiene sobre de mejorar ya temas del medio ambiente, etcétera, etcétera. Mencionábamos también que asimismo el derecho agrario por sí mismo no es autónomo, sino que también necesitaba del apoyo de otras ciencias jurídicas, como por ejemplo el derecho civil principalmente. Hablábamos también sobre la intangibilidad, la irreductibilidad que mencionaba la compañera en el artículo 281. Bueno, y en el 282 que también se prohibía los latifundios. Hasta aquí mi intervención, doctor. Muy bien. Entonces nos quedamos en el punto de inicio, de la normativa internacional que de una u otra manera fundamenta o establece una relación normativa respecto de nuestro grupo normativo, de nuestro sistema normativo que está ligado al derecho agrario. Entonces, previamente voy a hacer una puntualización. Los artículos que hemos estudiado de la Constitución son artículos que fundamentan el modo en que debe realizarse la protección de la propiedad agraria. Ojo, hemos hablado ya desde las previas definiciones de la propiedad, ¿no? La propiedad que estaría limitada porque tendría una función específicamente social.
no es solamente protección de la propiedad privada, al estilo de las primeras regulaciones o las primeras normas que aparecieron tanto a nivel internacional como a nivel interno de los estados, que protegían simplemente la propiedad privada dentro de sus legislaciones. No, estamos hablando de que la propiedad tiene una función específicamente social. Eso ¿qué conlleva? ¿Qué determina? Que la propiedad es también un recurso normativo para producir desarrollo, para lograr en su conjunto la protección de la dignidad de la persona, para generar un marco propicio para generar oportunidades para la realización de los derechos de la persona. En Ecuador, el llamado summa causae, que no es otra cosa que la protección de la dignidad de la persona. Desde esa perspectiva tenemos que analizar esos artículos. Por eso, la compañera Zambrano, no se olvide que el 281 y 282 son normas que están relacionadas, son mandatos de optimización que están relacionados con cumplir con esas expectativas. El Estado, si observamos adecuadamente, el Estado ha hecho muy poco respecto de aquello. Les envía a ustedes una tarea. Recuerdo, ¿quién es la compañera que me ayuda? ¿Quién es la compañera? Yo, buenos días. Usted tiene que recordarme siempre lo de las tareas. Yo lo estoy anotando ahora, pero tiene que recordarme. Les envío una tarea para para que averigüen montos de adjudicaciones en el Ministerio de Agricultura, ¿no? Montos No, de disculpe, no nos ha enviado esa tarea. ¿No les envié? Sí, No. en relación a buscar adjudicaciones, de 5 a 10 adjudicaciones que el MAGAP haya hecho. Muy Creo que bien, era así. muchas gracias, Ceballos. Por supuesto que les En, envié. doctor, en relación a la tarea, pues de lo que yo pude encontrar a nivel personal, básicamente más se realizan adjudicaciones en el sector agrícola. Y los motivos de las adjudicaciones que también nos mandó a buscar eran en relación a realizar, o sea, que se tenían que determinar para qué se iba a usar esa tierra, en Sí. donde si eran, supongamos, 100 hectáreas de tierra, 200, 50 iban para cacao, otras 50 para arroz, 100 para ganadería, y todo eso se explicaba dentro de las adjudicaciones. Y más o menos entre las que encontré, habían de 79 hectáreas, 100 hectáreas, etcétera, en provincias como Pichincha, Azuay, Balsar, etcétera. Muy bien, entonces, pero aquí lo importante es tratar de extraer una conclusión. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguno más revisó esta información? ¿Alguno más hizo la tarea? Sí, doctor, aunque un poco limitado porque se me dificultó encontrar alguno que otro expediente, sí pude encontrar uno que otro documento. Uno de ellos, por ejemplo, se remonta al 2013, en donde en la hacienda de Clementina, esta era de propiedad de Novoa, el SRI la embargó por deber al fisco una cantidad de 104.82 millones. Esta medía 11.500 hectáreas. Se ubicaba en la parroquia La Unión, a 1 hora de Babahoyo. Y esta hacienda fue entregada a una sociedad organizada de los ex trabajadores de la propiedad, quienes se habían dedicado a la producción de la misma. Esto se ajusta directamente con lo estudiado tanto en las clases como en los textos que pudimos revisar, cumpliendo la función redistributiva de tierras hacia el productor y ajustándose al tenor de los aspectos políticos, sociales y ambientales propios del derecho agrario. Tenemos también, o sea, esa es como que la más puntual respecto al derecho agrario. También tengo una realizada en el Distrito Metropolitano de Quito, en donde se registró un lote de 278 lotes de tierra a favor de urbanizarlos para un sector que vivía allí, un conjunto residencial que vivía allí. Este pasó al registro de tierras para ya destinarlo como una función urbanística. No recuerdo ahorita el nombre del mismo, pero
pero estoy revisándolo. El último que pude encontrar, un ratito ya le veo el nombre. Ya, este es en cambio, no se trata de una adjudicación como tal, pero fue relacionado al MAGAP. En este caso, existe un bosque protegido de casi 2 millones de hectáreas, pero lo que sucedió es que la empresa de embalse, Daule Peripa, empezó trabajos desplazando 300.000 hectáreas a este bosque protegido. Entonces, las personas que se encontraban viviendo en los alrededores de este bosque solicitan a la Defensoría del Pueblo que por favor se respeten los derechos de las comunidades. Esto más lo revisé por el tema de que me pareció importante el tema de los derechos de las comunidades, y si bien no se les adjudica propiamente a ellos, pese a vivir cerca, insta tanto al Ministerio de Agricultura, de Salud y a otros a cumplir a cabalidad lo establecido en los instrumentos internacionales y en la Constitución, y les puntualiza muy estrictamente el respetar a las comunidades y pueblos que se encuentran asentados cerca de este bosque protegido, y el garantizarles a ellos el residir con tranquilidad y sin el temor de los riesgos que implicaba el desarrollo de este proyecto, que ellos puntualizaban atentaba contra el medio ambiente y el bosque en sí. Entonces, estos 3 casos que pude revisar cumplen con los aspectos y las políticas que busca el agro proteger, en la función del agro, que es el aspecto ambiental, la función social y el factor político. Por ejemplo, el factor político es el más claro ejemplo, es uno de los primeros casos que pude exponer. Bueno, eso es lo que puede revisar, doctor. Muy bien, compañera Quintana. A ver, Yo también tengo una, doctor. a ver, Lima, venga. Sí. Bien, doctor. Algo que es, digamos, un factor común, podemos determinar que principalmente está dado el tema de las tierras, a la adjudicación de las tierras a asociaciones. Por ejemplo, asociaciones tanto de la sierra también como de la costa. En una de ellas que pude analizar, se adjudicaban, por ejemplo, a la Asociación San Pedro, en donde tenían ellos actividades de cultivos como, por ejemplo, arroz, mango, tenían también maracuyá. ¿Cuántas hectáreas? También las hectáreas eran 100 hectáreas que estaban distribuidas para la Asociación San Pedro principalmente. ¿Cuántas personas constituían la asociación? Era una comunidad como tal, una comunidad de la sierra en este caso. ¿Cuántas familias, personas? ¿No revisó aquello? Aquello se me escapa ese dato, pero por ejemplo un factor común estaba determinado también, el MAGAP lo determinaba que el 50% era subsidiado de parte del Estado y el otro 50% recibía, digamos que un crédito por la entidad, el Banco Nacional de Fomento, para que realicen en este caso las actividades pues, de cultivo. Principalmente se centraba en eso, en otorgar estas adjudicaciones a asociaciones de comunidades. Muy bien. Abogado, yo también encontré. Yo también tengo. Espérese, Francisco. ¿Qué tal, doctor? Tengo una resolución de la misma para el año 2015, pero previamente igual leí todos los antecedentes. Según un informe jurídico 3349 del 2013 y acuerdo ministerial 2245, se le da una concesión de tierras altas a la Asociación de Comuneros San Coto, de 225 personas con representantes de 12 exclusivamente, con 46 hectáreas para la actividad, en este caso, camaronera, acuícola, se podría mencionar. Más adelante, en petición del año 2014, 3615, solicitan adjudicación por las mismas por llevar ellos, al menos hay más de 75 años, solicitan una adjudicación en cambio de 45 hectáreas, que luego con resolución SAP 3445 del 2015 le adjudican las 45 hectáreas
adicional a eso le dan un financiamiento con larvas de camarón y con la restricción única que en el caso de tala o contaminación ellos se harán responsables de la restitución, en este caso del mangle. Muy bien, Francisco. A ver, la última, la compañera Robles, vamos. Yo encontré una también, pero estaba más relacionada a la adjudicación y legalización de una tierra para moradores de un barrio del sector de Quito. El barrio era el Comité Pro Mejora San Juan, y se establecía que el MAGAP adjudicaba las tierras, y por otro lado el Ministerio de Inclusión Económica y Social eh, pretendía que la adjudicación y la legalización de las tierras se haga con mayor rapidez, debido a que habían alrededor de 1.112 personas y 128 familias que iban a ser beneficiadas gracias a esta adjudicación. También constaba que se adjudicaban y se legalizaban. Eso no entendí muy bien, pero alrededor eran de 12.72 hectáreas, y esto se dio en el año 2015. Muy Eso bien, fue muy lo que bien. pude encontrar. Muy bien. A ver, vamos a revisar un poco todos estos datos que ustedes han encontrado. Entonces, por un lado, destaca 2 o 3 casos que han mencionado ustedes de adjudicaciones para regularización de propiedades residenciales. Entonces, eso no se incluye en el ámbito del derecho agrario. ¿Ok? Primera cosa. Segunda cosa importante. El famoso caso La Clementina, por ejemplo, es curioso, es interesante. Es una aplicación que mezcla derecho agrario, derecho laboral, etc. Lo vamos a dejar a un lado por las connotaciones políticas que tiene el caso. Y finalmente están los otros casos de las adjudicaciones a comunidades y a personas individuales. Entonces, en los casos de adjudicaciones a comunidades, 46, 50, 100, 200 hectáreas, es perfectamente coherencia normativa con los presupuestos que hemos estudiado aquí, 281, 282, 57, etcétera, de la Constitución ecuatoriana. Adecuación normativa a esos presupuestos, porque estamos hablando de propiedad comunitaria que permite el acceso a la propiedad agraria, derecho de la propiedad con una específica función social. Sin embargo, yo quisiera preguntarles a ustedes si adjudicar 100, 200, 250, 300 hectáreas, 500 hectáreas a una sola persona, o a 2 personas, o a 3 personas, realmente constituye una redistribución de la tierra. ¿No es más bien la creación de un latifundio bajo la protección jurídica específica de la función social de la tierra? Entonces, tenemos que ser críticos, comprender adecuadamente, tratar de criticar estas políticas que se traducen en la restricción de la función social de la tierra. Esta tierra tiene que ser productiva, pero no podemos entregarla en una sola mano, porque de lo contrario estaremos haciendo lo mismo, creando nuevos latifundios. Entonces, hay que revisar aquello, hay que revisar y comprender si cumple de manera irrestricta con lo que establece la norma fundamental. Primero. Segundo, se puede alegar, no, pero es que no lo prohíbe la norma. Claro que no lo prohíbe, pero entonces habría que establecer nuevos mecanismos para que esa situación quede prohibida, sea prohibitivo, porque de lo contrario, imagínense ustedes, una persona, ¿quién puede acceder? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué persona campesina con un nivel de instrucción básico o medio podría hacerse cargo de 100 hectáreas, 150 hectáreas para producir, por ejemplo, una camaronera? Entonces, la respuesta sería, a ver, ¿alguien quiere intervenir? Sí, doctor. Sí. Bueno, claramente usted lo estaba mencionando, que no, para eso hay otra figura. Cuando se habla de, en este caso, individualismo, o sea, que una persona solicite cierta
extensión de tierras, llamémoslo así, existen las figuras de, en este caso, las concesiones, que son simplemente plazos que le da el Estado, en este caso el MAGAP, a las personas para producir la tierra, pero también pagando, la cantidad es mínima, pero pagando, y la extensión solamente son 10 años. Ejemplo, es lo que le mencionaba al principio, que a la asociación al principio solo le dieron una concesión durante 10 años para manejar esa tierra. Luego el Estado vio, porque sigo leyendo, al buen manejo de la tierra como la tuvieron en ese tiempo, se hicieron el derecho a una adjudicación, pero también porque ellos ya eran una asociación, o sea, varias personas. Pero cuando trabajé en la Subsecretaría de Acuacultura, sí había personas en lo particular individuales que se querían este tipo de reseña, de manejar tierras del Estado, porque las concesiones son permisos que le dan a la persona para manejar tierras del Estado, para producirlas durante cierto tiempo, y luego el Estado ve que si se lo manejó muy bien, productividad, etcétera, etcétera, le vuelven a actualizar en este caso la resolución o el acuerdo ministerial, para ser exacto. Entonces, sí se puede por persona, pero no en adjudicación, sino en concesión. En el caso mío, que eran tierras altas o tierras bajas, o llamadas también zonas de playa. Claro, pero bueno, le hago una pregunta a usted y a todos. No para que me la contesten ahora, sino para que revisen la normativa. Una vez concesionada una de estas tierras, ¿existe la posibilidad, después de un tiempo específico, X, Y, Z, de conseguir una adjudicación? Entonces, revisen la normativa para poder contestar, porque la cuestión aquí es desarrollar o hacer cumplir la norma de manera integral, lograr el desarrollo de un grupo de personas que no tienen acceso a la propiedad agrícola, que no tienen acceso a la tierra, para que de este modo no solo se garantice el derecho de estas personas, sino que se permite en su conjunto el desarrollo de la población ecuatoriana. Pues bien, vamos a dejar este tema ahí para la próxima clase. La compañera Rosales, anote por favor que ha quedado de tarea revisar la normativa sobre si después de una concesión existe la posibilidad o el derecho de la adjudicación, es decir, que pase al título de propiedad del patrimonio de aquella persona que fue concesionada. Bueno, nos habíamos quedado entonces, ya habíamos concluido esta parte, bueno, ha sido necesario hacer algunas puntualizaciones, lo haremos siempre, es más importante avanzar a paso firme que ir muy rápido, entonces vamos a hacer así. Con estas previas puntualizaciones damos inicio al siguiente tema, que es la protección de la tierra en los tratados y convenios internacionales o en el derecho internacional. Importante. Vamos a empezar con la Convención Americana. Si alguno puede revisar el artículo 4 de la Convención Americana y otra persona el artículo 21 de la Convención Americana. Por favor. Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto de San José también. Es lo mismo. Por favor. Artículo 4 o artículo 21. Leo, profesor. Sí, por favor. Artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto San José. Derecho a la vida. Primer numeral. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Segundo Bueno, literal. no, está ahí bien. El 1 nada más. Solo el 1 nos basta. Entonces, ¿qué es lo que el artículo 4, numeral 1 señala? Dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Pues bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una jurisprudencia ya consolidada, ha señalado que el derecho a la vida no es solo la protección de la existencia. Esta sería una interpretación original, tanto así que el artículo 1 solamente dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley en general a partir del momento, etc. Muy bien. No vamos a discutir esos pormenores. Lo importante es cómo el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana ha interpretado correctamente que proteger la vida
es también proteger o establecer las condiciones que hagan posible la vida. Es decir, ¿cuáles son los elementos que se requieren, los elementos normativos que se requieren para que la vida tenga protección? Por ejemplo, no entenderíamos la protección de la vida sin la protección de la integridad personal. No entenderíamos la protección de la vida sin el establecimiento de unas específicas garantías jurisdiccionales, para evitar que los otros ciudadanos o el propio Estado ataque mis derechos, mi derecho a la vida, etc. No se entendería el derecho a la vida sin unas condiciones específicas para poder vivir la vida. En esas condiciones específicas se inserta la libertad y la propiedad. Ese es un resultado jurisprudencial interesantísimo. Es decir, la Corte Interamericana ha interpretado que para poder vivir la vida se requiere de la protección de la propiedad en varios de sus aspectos. Muy bien, ahora que alguien lea por favor el artículo 21. Yo, abogado. Artículo 21, dijo. Sí. Ya. Artículo 21, derecho a la propiedad privada. Numeral 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Numeral 2. Ninguna persona puede... Ahí nomás. Sí, ahí está bien. Ahí está bien. Entonces, históricamente, el reconocimiento del derecho de propiedad, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en Francia, o las declaraciones de derechos, los Bill of Rights, contenidos en las declaraciones de los estados de la Unión Americana, los Estados Unidos, de Norteamérica, o incluso la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos del año 48. Son instrumentos normativos enfáticos, directamente enfáticos, en afirmar el impedimento que tiene el Estado, salvo contadas excepciones previstas por la ley e instrumentalizadas mediante indemnización para utilizar o apropiarse de los bienes particulares. Es cierto que a pesar de que existe este instrumento normativo, este nivel de protección de la propiedad, estas normas que he citado no llegan a vincular la protección de la propiedad con la dignidad humana. El vínculo interpretativo entre la propiedad y la dignidad humana es un vínculo de la Corte. La Corte ha desarrollado ese criterio, que lo estoy exponiendo yo aquí, tal y como lo tiene previsto nuestra Constitución. Nuestra Constitución es una Constitución bastante moderna en ese aspecto. Para el programa establecido en la Constitución ecuatoriana, no se entiende la dignidad de la persona sin la protección de ciertos derechos básicos, entre los que cabe contar la propiedad. Pues bien, esta norma o este sentido de estos instrumentos normativos que he citado se encuentra también establecido en el artículo 21 de la Convención, que tal y como la compañera ha podido leernos, señala que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, etc. Esto es importante porque la Convención ha renunciado al establecimiento de una específica definición de protección de la propiedad y sugiere una definición mucho más genérica, ¿no? Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. Concepto de bien mucho más genérico, concepto de uso, goce, etc. Interesante. Hace una pequeña relación con la posibilidad que tendría el derecho de proteger incluso aunque no haya título.
como hemos visto nosotros aquí. El Estado ecuatoriano protege la tierra, la propiedad de la tierra ancestral comunitaria de los pueblos y nacionalidades indígenas, sin que tengan título. Precisamente eso es lo que ha dado viabilidad para que la Corte interprete en el marco del artículo 21 que el Estado, los estados que forman parte de la Convención están obligados a proteger los derechos de propiedad ancestral. Los Profesor, elementos... ¿sí? Profesor, disculpe, es que ya son las 8 de la mañana y tenemos una clase después de eso, a las 8 de la mañana. Muy bien, muchísimas gracias, compañera Rosales. Entonces, por favor, le pido que me anote que nos quedamos aquí para continuar en la clase del día de mañana. Muchísimas gracias, buen día, y mañana continuamos con esto. Esperemos que mañana podamos dar unos lineamientos generales sobre el derecho, sobre la protección internacional de la propiedad y cómo redunda en una protección específica. Saludos cordiales, buen día. Hasta luego. Gracias.